Primera carta de Juan, nos habla Juan de que el Verbo estaba vuelto a Dios, como habla en el Evangelio. Nos dice que es el Verbo encarnado, la palabra de Dios hecha carne, vuelve sobre aquello que ya nos había dicho en el Evangelio. Vamos a analizar un poco Juan siempre con mucha teología. Vamos a ver qué nos decía. Vamos a leer entonces la primera carta de Juan. Vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo qué nos dice. Primera de Juan 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida. Fíjense qué interesante es esto. Lo que existía desde el principio, ya nos está diciendo que la palabra de Dios es Dios que está desde siempre. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida. Fíjense que Juan nos está diciendo que estuvo con la palabra, que la tocó, estuvo con él, que caminó con él, lo escuchó, lo vio a Jesús, palabra de Dios encarnado. ¿No? Esto es muy interesante porque Juan nos dice, yo estuve, lo escuché, lo vi, lo toqué, es absolutamente real, no es un mito, no me lo contaron, yo estuve ahí con mis compañeros, lo vimos, lo escuchamos, lo tocamos, fuimos testigos reales de ese momento. Pues la vida se manifestó, la vida se manifestó. Fíjense, es muy interesante la forma en que habla Juan. La palabra de Dios que manifiesta, se manifestó, la vieron y la tocaron. Si vamos al Evangelio de Juan, dice, en el principio de la palabra estaba vuelta hacia Dios y la palabra era Dios. En el griego dicen prostonteon, que es vuelta hacia Dios, el original. Y la palabra era Dios, la palabra por la cual todo fue manifestado. La palabra de Dios manifiesta y las cosas, la creación, existen, son traídas a la existencia y aparecen y son manifestadas por la palabra de Dios. Si vamos a Génesis 1, vamos a leer en el hebreo, Bereshit bara Elohim. Bereshit, en el principio, desde siempre, desde aquel principio, bara manifestó. Otra vez bara es una palabra hebrea que significa manifestar por la palabra. La palabra que manifiesta. Y esa palabra es Jesús, ¿no? Es el verbo que va a adquirir encarnación terrenal. Entonces se une Génesis 1 con Juan y bueno, aquí vuelve en la primera carta otra vez sobre la misma idea. Pues la vida, ¿no? La palabra de Dios es la vida, se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, que está vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó. Fíjese cómo vuelve sobre lo que dice el Evangelio de Juan al principio. Y la palabra estaba vuelta hacia Dios en prostonteón y la palabra que estaba vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó. Lo que hemos visto, vuelta hacia el Padre, lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, este tema de lo vimos y lo oímos presencialmente nosotros, os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. O sea, Juan nos está diciendo que Dios es la luz absoluta, el amor absoluto, la misericordia absoluta. En Él
no hay nada oscuro, ni feo, ni malo. Todo eso proviene de alejarse de Dios, ¿no? Al alejarse de Dios nos internamos en la oscuridad, en las tinieblas, como imagen del alejamiento. Y el mal proviene de alejarnos del amor, la misericordia, el perdón de Dios. El mal no es algo de Dios, sino de aquellos que se alejan y abandonan el mal, el bien perfecto, el bien y el amor. Entonces decimos, si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad, ¿no? Esto. Si decimos que estamos en comunión con Dios, pero caminamos en tinieblas, hacemos lo malo, nos alejamos de lo bueno, mentimos y no estamos obrando la verdad. Fíjense que no dice, no estamos diciendo la verdad, dice, y no obramos la verdad. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano son acciones, hacer, hacemos, hacemos, hacemos. Sin buenas acciones no hay vida cristiana y sin buenas acciones no hay salvación. No, me dirán algunos, no, pero yo creo en la fe sola, porque si no, ¿para qué murió Cristo? Bueno, Cristo murió para pagar el rescate de la humanidad y pagar los pecados ancestrales, lo que se llama el pecado original. Pero a partir de ahí, cada uno se hace cargo de que debe obrar bien y hacer lo bueno, lo justo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me fuiste a ver. ¿Cuándo hicimos eso? Cuando lo hiciste con uno de estos pequeños, lo hiciste conmigo. Acciones, buenas acciones. Dice el Apocalipsis, y sus obras los acompañan. Las obras los acompañan, no la fe. Los acompañan las obras, las buenas acciones. Entonces, decimos, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Vamos a volver atrás. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. O sea, nuestras obras no son buenas si decimos una cosa y al final terminamos yendo hacia otro lado. No estaríamos obrando. Fíjense que pensar, creer y obrar es un solo combo, un solo conjunto. Si decimos que creemos y que tenemos fe, pero no obramos correctamente, es porque ni creemos ni estamos en comunión con Dios. Pero si caminamos en la luz como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros. La sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si caminamos otra vez una acción, si caminamos en la luz y hacemos lo correcto, como Él mismo está en la luz y Él es lo correcto, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo, la sangre no es la sangre es la muerte de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. La muerte que rescata a la humanidad nos purifica de todo pecado. ¿Por qué? Porque paga el rescate por la humanidad. Si decimos, ¿no?, este tema de, hay que tener en cuenta y muy claramente que son temas, palabras que remiten a imágenes, ¿no? El caminar, el hacer, ¿no? Cuando decía Jesús, si tus pies, si tus manos son, sacate las manos, cortátelas, si tus pies te llegan, cortátelos. El caminar es el camino hacia donde uno va, ¿no? Ese es el caminar, el hacer, las manos, las obras. Como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús, la sangre de su Hijo, esto es la muerte, ¿no?, la pasión, nos purifica de todo pecado. Si decimos no tenemos pecados, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Este tema tiene que ver con que uno peca muchas veces por pensamiento, por omisión. Entonces aquí va a una expresión extrema. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos, ¿no? Como diciendo, algún poquito, algo, alguna macanita debemos tener.
y la verdad no está en nosotros. La verdad como verdad absoluta de Dios. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Reconocer que alguna macana nos mandamos, pequeña, chiquita, grande o muy grande. Entonces, reconocer nuestros pecados nos acerca a Dios, ¿no? Fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué le hacemos mentiroso? Porque Él ha muerto por nuestros pecados como humanidad en conjunto, como comunidad humana, ¿no? Si decimos que nunca pecamos, que no hemos hecho nada, entonces estamos diciéndole que Jesús ha mentido al venir a rescatarnos de nuestros pecados. Pero estamos hablando como comunidad humana. Porque puede ser que haya gente santa, santísima, recontrasanta, que no hace nada malo y que no peca. Entonces, ¿estaría siendo mentirosa Jesús? No, lo que ocurre es que es parte, de todas maneras, de una humanidad, ¿no? Que lleva millones de años, cientos de miles de años de culturas, de civilizaciones, y esas macanas hechas en la antigüedad hasta la llegada de Jesús son aquellos pecados ancestrales que forman el pecado original. Y de aquello es de lo cual decimos que somos pecadores, que tenemos pecado, el pecado ancestral, por lo menos el pecado ancestral de la humanidad. Si después somos algunos, que debe haber algunos seguramente, súper santo, gente muy santa que nunca hizo ninguna macana, bueno, aún esa persona arrastra los pecados del club humano, de ser parte de la humanidad. Entonces, hay un pecado ancestral que es justamente el que Jesús paga. Entonces, no podemos decir que la humanidad no ha pecado. La humanidad sí metió la pata mal. Entonces, no podemos decir que la humanidad no haya pecado. Sí, la humanidad ha metido la pata recontra mal y lo sabemos, ¿no? Lo sabemos. Sacrificios humanos, sacrificios de niños, sacrificios animales, idolatría, politeísmo, muertes, guerras. Hay un pecado. Lo hacemos mentirosos si decimos que no hemos pecado y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 2. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces Juan nos dice, chicos, le estoy hablando para que no metan la pata, no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a alguien que va a pedir por nosotros ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero, por los del mundo entero, ¿no? Es víctima de propiciación. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no solo los de la iglesia o los del pueblo hebreo, no, los de todo el mundo. En esto sabemos que le conocemos en que guardamos sus mandamientos. Entonces Juan nos dice, ¿en qué sabemos que realmente conocemos a Jesús? En que guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles eran los mandamientos de Jesús? Ama a tu prójimo como a ti mismo y a Dios por sobre todas las cosas. Ahora, ¿y los 10 mandamientos que le había dado Dios en el monte Sinaí a Moisés? Bueno, están incluidos en esto. Porque ¿quién le dio los mandamientos a Moisés? Se los dio Dios, escritos por el dedo de Dios. ¿Y quién es el dedo de Dios, la palabra de Dios? Bueno, es Jesús. O sea, Jesús es el que le da a Moisés los mandamientos. Recordemos cuando la historia de la mujer adúltera que le traen los judíos a Jesús y le dicen, ¿qué hacemos con esta mujer que la encontramos en el momento en que estaba cometiendo su adulterio? Y Jesús se agacha y escribe con el dedo en la tierra.
esa gente que le venía a acusar a esta mujer eran maestros de la ley. Y Jesús con un simple gesto les recuerda a Dios que se abaja a la tierra y que con el dedo de Dios escribe los mandamientos, la ley en la tierra. El dedo de Dios escribiendo en la tierra. Los hebreos inmediatamente, maestros de la ley, comprendieron instantáneamente qué significaba el dedo escribiendo en la tierra, la ley. El que esté libre de pecado, le dijo Jesús, que arroje la primera piedra, porque eso decía la ley. El primero, el acusador, debía iniciar la muerte del culpable. Nadie se animó. Primero, pues no estaban cumpliendo la ley, estaban saltándose cosas que la ley decía para esos casos. La mujer debía ser acusada por 2 o 3 testigos, nadie había estado atestiguando, no había nadie presente. El hombre no estaba porque los dos habían cometido adulterio, el hombre y la mujer. Si la mujer había sido adúltera, había un hombre adúltero. Entonces, ¿dónde estaba el hombre? No estaba. Tenían que estar los dos. ¿Y quién había sido testigo de ese adulterio? Bueno, obviamente no había nadie. Era muy difícil que alguien fuera testigo de un adulterio porque en el momento en que ocurría nunca había nadie, más que las personas involucradas. Entonces era muy difícil. Así que Jesús les dice, si alguno de ustedes se salta la ley, van a ser apedreados junto con la mujer, porque toda la gente está viendo si estos maestros de la ley cumplen a rajatabla con la ley. Así que los primeros en irse fueron los maestros de la ley que sabían que estaban violando la ley, ¿no? Y se fueron. Después se fueron los jóvenes cuando vieron que sus referentes ya se habían ido, ¿no? Entonces, en esto sabemos que le conocemos en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Quien dice, yo le conozco, ¿no? Que aquellas personas que decimos, conocemos a Jesús, sabemos quién es, cómo es, cuándo es, y no guardamos sus mandamientos, mentimos. Y la verdad no está en nosotros. Pero quien guarda su palabra, ciertamente en él el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Quien guarda su palabra. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Y Jesús es la palabra de Dios. Así que guardar su palabra es guardar a Jesús. La palabra de Dios. La Biblia es Jesús. Ciertamente en él el amor de Dios ha llegado a su plenitud. En esto conocemos, sabemos, estamos convencidos de que estamos en él. Quien dice que permanece en él debe vivir como vivió él. Fíjense qué fuerte es esto, ¿no? Quien dice que permanece en él debe vivir como vivió él. Entonces, ¿cómo vivió Jesús? Pues la primera pregunta que debemos hacernos para entender a esta carta de Juan es, bueno, ¿y cómo vivió Jesús? Bueno, Jesús vivió en comunidad, sin tener bienes, haciendo una vida de pobre, de solidaridad, de amor al otro, de reparto, de compartir. Así vemos la iglesia primitiva. La iglesia primitiva que habían estado con Jesús, habían vivido con él, vivían de esa manera, de manera comunitaria, sin adquirir propiedades y fortuna y nada de eso. Trabajaban juntos, compartían todo en comunidad, vivían juntos. De allí viene luego la vida en las catacumbas de comunidad, la vida monacal de los monasterios en la primera época de la iglesia, que duró bastante tiempo. Todavía hay monasterios, ¿no? Donde hay vida comunitaria. La vida de la iglesia debe ser vida comunitaria. Obviamente que es muy difícil hacer una vida absolutamente comunitaria de vender todo lo que tenemos, ponerlo en un pozo común y vivir. Pero así era como vivía Jesús, haciendo una vida de amor al prójimo, de preocuparse por el otro, de amar a los enemigos y rogar por quienes los perseguían. Queridos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado. Fíjense qué interesante.
No les estoy dando un mandamiento nuevo, dice Juan, sino el mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado. La palabra que habéis escuchado. A Jesús diciéndole las cosas. Lo escucharon ahí, con él, ¿no? Porque la habían leído a la Torá, todos los escritos, toda la Biblia hebrea, la habían leído. Recordemos que estamos en una época de apenas tenemos los primeros evangelios, ya cuando se escribió esto ya están todos los evangelios, falta tal vez el de Juan o ya lo habría escrito, estamos ahí, ¿no es cierto? Entonces tenemos, pero más que nada tenemos todo el Antiguo Testamento, toda esa palabra que habéis escuchado. Pero él dice, yo la escuché personalmente, estuve ahí, ¿no? Esa es la gran diferencia. Este mandamiento antiguo es toda la ley y los profetas, pero él la escuchó personalmente porque estuvo con Jesús. Y sin embargo, dice, os escribo un mandamiento nuevo, lo cual es verdadero en él y en nosotros, pues las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya. Sin embargo, dice, os escribo un mandamiento nuevo, lo cual es verdadero en él y en vosotros, pues las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en las tinieblas. Jesús trae ese mandamiento nuevo del amor al prójimo, ¿no? Del amor al otro. Quien dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, todavía está en las tinieblas, ¿no? Eso es lo que nos dice Juan. Si vos crees que ya viste el cristianismo, ya sos parte de la iglesia cristiana, pero aborreces a tu hermano, entonces aún estamos en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano está en las tinieblas. Este hermano va desde aquellos cercanos hasta aquellos que ni siquiera conocemos, ¿no? Pero que debemos amar igual y debemos cuidar igual. Pero quien aborrece a su hermano está aún en la oscuridad, aún no ha visto la luz, no ha entendido. Camina en las tinieblas como un ciego. Sabe a dónde va no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Uno cree que sabe a dónde va, pero en realidad está yendo a cualquier parte. Os escribo a vosotros, hijo mío, porque se os ha perdonado los pecados por su nombre. ¿Cuál es el nombre que está hablando Juan? Y es Yeshua. La salvación viene de Yahvé. Os escribo a vosotros, hijo mío, porque se os ha perdonado los pecados, porque el verbo viene de Yahvé a salvar. Su nombre, Yeshua. La salvación viene de Yahvé. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Jóvenes, ¿no? Hay que nacer de vuelta como un niño para entrar al reino de los cielos. Jóvenes, habéis vencido al maligno. Padres, porque conocéis al que es desde el principio, aquellos padres hebreos, ¿no? Aquellos que conocen la Torá, conocen los escritos, los profetas, ¿no? Conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Han nacido de nuevo como cristianos. Os he escrito a vosotros, hijos míos, porque conocéis al Padre. Os he escrito, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Os he escrito, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo, este mundo es la mundanidad de las pasiones, lo mundano, ¿no? No es toda la gente, no, la gente son nuestros prójimos. Este mundo tiene que ver con la mundanidad, el mundo de las pasiones. Si alguien ama al mundo y quiere vivir en las pasiones, como le dijo Dios en el Edén, te vas a arrastrar sobre tu vientre, le dijo a la serpiente, el amor del Padre entonces no está en él, puesto que todo lo que hay en el mundo de la mundanidad, de las pasiones, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas materiales,
no viene del Padre, sino de la mundanidad de las pasiones. ¿Se entiende? Puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia y la jactancia de las riquezas materiales, no vienen del Padre, sino de lo mundano. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijos míos, es la última hora. Esta última hora tiene que ver con los últimos tiempos. Y ese último tiempo, ¿cuándo es? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo llega Jesús de vuelta? El último tiempo arranca en el mismo momento en que Jesús ya está con la gente. Le dice, ha llegado, la hora está cerca, ya ha llegado. O sea, ya estaba el tiempo final. ¿Y cuándo termina el tiempo final? Cuando llegue la resurrección allá en el futuro muy lejano, la tierra nueva, la vida nueva. Esa es toda la última hora, el último tiempo. Un montón falta, pero para Dios es la última hora. Hubo una hora previa, un tiempo anterior, que es todo el tiempo hasta la llegada de Jesús. La llegada de Jesús es el momento en que todo se va a definir, es el momento clave, y luego inicia el tiempo final, hasta la resurrección final y la nueva tierra. Entonces, el tiempo anterior es un tiempo enorme, desde la creación allá millones de años, miles de millones atrás, hasta el momento de Jesús. Ahí es la bisagra del tiempo y luego viene el tiempo final. ¿Cuándo? Todo de acá hasta la nueva tierra, este nuevo cielo, la resurrección. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido. Fíjense este tema de hijos míos, es la última hora, habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que ya es la última hora, ¿no? Otra vez este tema de la última hora, que es el último tiempo de acá hasta ¿cuándo? Hasta que se produzca la resurrección y ya la vida nueva, la tierra nueva. Entonces estos anticristos van a seguir apareciendo durante muchísimo tiempo y hasta el final, gente, doctrinas, ideologías anticristianas. Todo aquello que no sigue la doctrina de Cristo es anticristiano, ¿no? Todas esas doctrinas de acumulación de riqueza, de explotación de los trabajadores, de individualismos, ¿no? De todo yo, mi, eso es anticristiano, ¿no? El tema de explotar al trabajador, eso es anticristiano, ¿no? Todo aquello que es pura explotación no es de Cristo. Entonces dice, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que ya es la última hora, porque directamente es persecución a la iglesia, porque no solo son doctrinas en contra del cristianismo, sino que directamente persiguen a la iglesia. Entonces nos damos cuenta de que ya estamos en el tiempo posterior al Mesías, ¿no? O sea, se persigue a la iglesia de Cristo. Entonces son los últimos tiempos, los tiempos que ocurren luego de la pasión de Cristo. Dice, salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. Acá hay varias capas de entendimiento. Primero, aquellos que salieron del pueblo hebreo y que persiguen a la iglesia, ¿no? Los saduceos, que siempre han perseguido a la iglesia. Parecían ser del pueblo hebreo, pero al final terminaron mostrándose como a enemigos hasta de ellos mismos. No eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habían permanecido con nosotros, pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los. En cuanto a vosotros, estáis ungidos por el Santo y todos vosotros lo sabéis. También aquí ha habido facciones cristianas que se han salido de la rama principal. Esa rama principal que proviene directamente de Jesús, que es la iglesia cristiana original que llega hasta nuestros días. Pero hubo facciones que se fueron saliendo, los arrianistas,
y hay un montón de iglesias que se han salido de la rama principal. Algunas mantienen bastante cercana a la doctrina original y otros directamente se han ido alejando cada vez más y encima persiguen a la iglesia original, ¿no? Encima persiguen a la iglesia original, hablan mal, tratan de ir contra la iglesia y esos al final son anticristos, ¿no? Y eso que están dentro del supuesto cristianismo, pero persiguen a la iglesia y entonces se hacen anticristianos. Es terrible porque aún diciéndose cristianos en realidad están trabajando para el enemigo. Los arrianistas, por ejemplo, que niegan la divinidad de Cristo. Bueno, esos que niegan la divinidad de Cristo son anticristianos. Y ellos creen que son cristianos, pero la verdad es que no, lamentablemente no. Es una cosa muy triste. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido los nuestros, habrían permanecido con nosotros, pero sucedió así para poner de manifiestos que no todos son de los nuestros. En cuanto a vosotros, estáis ungidos por el Santo y todos vosotros lo sabéis. Os he escrito no porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira viene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? El que Jesús es el Cristo. Aquel que niega que Jesús es el Cristo es mentiroso. Él es el que niega al Padre y al Hijo, el que niega la divinidad de Cristo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. En cuanto a vosotros, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si permanece en vosotros los que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. En el Hijo y en el Padre. ¿Por qué permanecen en los dos? Porque los dos son Dios. Yahvé. Yahvé es Padre e Hijo. Y esta es la promesa que Él mismo os hizo, la vida eterna. Os he escrito esto respecto a los que tratan de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción que de Él habéis recibido permanece en vosotros y no necesitáis que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentirosa, según os enseñó, permaneced en Él. Y ahora, hijos míos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados lejos de Él en su venida. Para cuando llegue la segunda venida. Obviamente falta muchísimo, muchísimo, y en algún momento alguien va a estar cuando Él llegue. Si sabéis que Él es justo, reconoced que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. El que obra la justicia ha nacido de Él en este nuevo nacimiento, ¿no? El nuevo nacimiento que hablaba Jesús de ser como niños, ¿no? Nacer de nuevo. Si sabéis que Él es justo y que todo lo que hace Jesús y Dios es justo, reconocemos que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. La justicia de amar al otro como uno mismo, amar al enemigo, rogar por quienes nos persiguen, ser servidor de todos, ¿no? Servir y no venir a ser servido, ¿no? Permanecer en Él para que cuando se manifieste, obviamente que para algunos se va a manifestar allá en el futuro muy lejano y va a llegar cuando todavía alguno esté vivo, pero también se nos va a manifestar delante nuestro en el momento de que morimos y nos vamos con Dios y lo vamos a tener a Jesús delante nuestro, ¿no? En el momento en que nuestro cuerpo muere y el alma va con Dios, estamos frente a la manifestación de Jesús inmediatamente. Y allí se decide si nos quedamos en el purgatorio o entramos directamente ya al reino de los cielos. Algunos me dirán, no, pero el purgatorio no existe. Bueno, el purgatorio proviene del judaísmo y continúa en la iglesia cristiana. Se habla en el Antiguo Testamento del purgatorio y luego eso pasa a la iglesia cristiana que sabe que hay un momento inmediato al morir en el cual se definen ya qué va a pasar con esa alma, ¿no? Si esa alma se ha portado bien, si tiene algo pendiente. El tema judío, el purgatorio proviene del judaísmo porque todos sabían que era muy difícil llegar a la muerte habiendo cumplido el 100% de la ley mosaica. Entonces decían, ¿quién se va a salvar? No se va a salvar nadie, porque nadie logra cumplir con la ley mosaica perfecto
al momento de la muerte. Entonces, los judíos rezan aún hoy, ¿no es cierto? Kadish, que es una oración por las almas de los fallecidos para que puedan pasar del purgatorio al mundo venidero, al reino de los cielos, la vida eterna. Obviamente, Jesús mismo dice, no vas a salir de la cárcel hasta que hayas pagado el último centavo y ahí saldrás y entrarás al reino de los cielos. ¿Dónde pagamos el último centavo? En el reino de los cielos. ¿Qué ocurre? Todos pensamos tal vez que somos buenos, que obramos bien, pero cuando cruzamos del otro lado y nos encontramos con el perfecto amor, la perfecta misericordia y perdón de Dios, la luz perfecta, todas las pequeñas tonterías son cosas que debemos resolver. ¿Y dónde las resolvemos? Del otro lado. Por eso es mejor tratar de resolver todo acá. Igual es muy difícil, porque hay cosas que se nos van a pasar y nos vamos a dar cuenta al estar con Dios del otro lado. Y eso ocurre inmediatamente al morir. Se muere, el alma va con Dios y ya ve, se da cuenta de qué es lo que pasa, qué cosas son las que deben resolverse ahí, porque estamos viendo y estamos compartiendo el sufrimiento y la empatía enorme con las otras almas que están con nosotros. Entonces es inmediato el conocimiento de aquello que hicimos bien o hicimos mal. Y a partir de ahí hay un sufrimiento personal que es el infierno personal menor, pequeño, mucho, dependiendo de lo que arrastramos todavía al momento de llegar con Dios. Entonces va a haber un infierno pequeño, un infierno mediano, un infierno grande. El infierno es un estado del alma de cada uno que puede tardar 2 segundos en resolverse, una semana, un mes, un año. Los judíos rezan durante un año por las almas de aquellos que están en el purgatorio para que puedan seguir al reino de los cielos y a la vida eterna con Dios. Muy bien, lindo Juan, leímos el primero y segundo capítulo, vamos a seguir leyendo la primera carta de Juan. Muy lindo, ¿no? Mucha teología, sigue con el alineamiento del Evangelio y obviamente del Apocalipsis. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.